El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a seguir con propuestas para México, propuestas de solución a tantos desafíos, a tantos retos que tenemos. Uno de ellos, la soberanía nacional. Otro, pues muy importante, sumamente importante, es la autonomía, autosuficiencia alimentaria, económica de cada familia. Cada jefe de hogar, cada jefa de hogar están sumamente preocupados por lo que tenemos como sociedad, como nación mexicana, e independientemente de la macroeconomía y de las cifras que se den respecto de cómo se sitúa México a nivel mundial en materia económica, lo cierto es que eso no se siente cuando se vive de a pie y se vive pues en lo cotidiano la carestía. Así que un tema importante que hace tiempo se trata en México y se explora, pero luego se vuelve a meter al cajón de los pendientes, es el tema de monetizar la plata. Tenemos que ya hay varios concesionarios de las minas de oro y plata en México, tanto que el gobierno, pues así como ha privatizado la banca, ha privatizado los metales, la explotación minera, lo mismo que el petróleo. Este es un descontento social. Ha habido quienes, como por ejemplo Alberto Montoya, Martín del Campo, dicen que lo necesario es que se declaren inconstitucionales todas esas concesiones, porque de otro modo no podemos administrar los bienes naturales de México en favor de los mexicanos y se quedan pues en unas cuantas manos. Independientemente de eso, lo que quiero es que los expertos nos hablen de cuál es la propuesta que existe sobre la mesa. Primero, la realidad de la producción de plata en México, cantidades, cifras, precios, etcétera. Y luego esto nos lo va a regalar, por favor, como información muy al día, Juan Ramón Jiménez. Él es académico, es doctor en economía, catedrático de la UNAM, y después que Víctor García Lizama nos haga la propuesta que en distintos foros ha presentado y que se refiere a la monetización de la plata. Él es abogado y es muy versátil porque también es una persona muy conocedora en temas de finanzas, no solamente públicas, sino también de finanzas pues a nivel empresa, ¿no? Vamos a hablar con Juan Ramón Jiménez y Víctor García Lizama. Monetizar la plata mexicana es el tema. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buen día. Gracias. A ver, Juan Ramón Jiménez, nos haces un panorama. ¿Cuál es el mapa real de la producción de plata hoy en México? ¿Precios? Sí, Tere, con mucho gusto. La plata, desde los orígenes mismos de México, ha sido una especie de columna vertebral. Desde la época colonial había la ruta de la plata que salía de la Plaza de Santo Domingo y terminaba en Santa Fe, ahora Nuevo México. Entonces todo eso se ha perdido en el espacio. Claro, la UNESCO rescató la ruta de la plata, existe la ruta de la plata, pero el punto central es que México sigue siendo, desde las épocas coloniales hasta la fecha, el mayor productor de plata en el mundo. Entonces esto nos da una idea de la riqueza que tenemos en el país. Desafortunadamente esto ha sido explotar la plata, explotarla en greñas, se dice, y sacarla del país tal cual. Esto no genera valor agregado, monetización, venta de la plata a la industria, a la platería, a la industria dental, etcétera. Pero sin embargo lo que estamos viendo ahora es una entrega, por llamarle de alguna forma, hacia las empresas canadienses que controlan aproximadamente 1/3 del territorio nacional. Ya están concesionadas, fueron cerca de 20,000 concesiones a la industria minera canadiense. Cuando se les ha querido grabar de alguna forma, esto empezó con Felipe Calderón y ha continuado en cierta forma en el actual sexenio. Cuando se les ha querido grabar con $4 por onza Troy producida, pues las canadienses inmediatamente dicen que se van a regresar, pero no se han regresado. El hecho es que nos están generando problemas muy graves en el país
porque las comunidades indígenas se han quejado de que estas canadienses en Canadá se portan perfectamente bien, pagan sus impuestos y son unas damas en Canadá. Pero llegan a México y desafortunadamente ahí están los hechos. Hay muchas redes, la Red Minera para la Protección del Medio Ambiente es una de ellas, pero está una organización canadiense que se llama Justicia y Transparencia para las Empresas Corporativas del Canadá. En base a eso, la revista Proceso sacó un estudio muy bueno en donde comentaba que las canadienses están destrozando el medio ambiente con minería a cielo abierto, no respetan usos y costumbres de las comunidades, contaminan ríos y lagunas con el proceso de cianuración, que es un proceso normal, pero que realmente es altamente contaminante. No se ha puesto el gobierno mexicano a crear una especie de salvaguardas para las comunidades mexicanas en cuanto a este tipo de actividad, porque es una actividad depredadora realmente. Así es la minería a cielo abierto, hacen grandes hoyos, esos hoyos no se pueden volver a utilizar ni para la ganadería ni para la agricultura, y entonces nos está dejando problemas graves. Entonces México con sus empresas, también hay empresas mexicanas, entre ellas Peñoles, está Industrial Minera México, el Grupo Acerero del Norte, hay otras empresas fuertes, pero Fresnillo ahorita es la empresa número 1 productora de plata en el mundo. Entonces es una cosa que tenemos que ver positiva para el país. Y segundo, el segundo problema que yo veo grave es que esa plata se está exportando. Antes de Carlos Salinas le llamó desincorporación de las reservas reservas mineras. Antes el oro y la plata se quedaban en el Banco de México, ahora no se quedan en el Banco de México, solamente se paga una pequeña cantidad y ese es el problema grave, porque el peso mexicano no tiene sustento en metales preciosos, oro y plata, y entonces está en una volatilidad continua porque no hay lo que don Víctor llama perfectamente bien la monetización de la plata, bueno, o sea, el peso plata. Tenemos que se redujo la producción de plata de 399.789 kilogramos a 350.204 del 2015 al 2016, una reducción de 12.4% en un año. Independientemente de cuáles sean las causas, aquí lo importante es saber que México es número 1 en producción de plata, sí. Y que podría sustentar el valor de su moneda en la plata o monetizar la plata. Don Víctor García Lizama, por favor, la explicación, el argumento, ¿por qué sería bueno que de esa manera se valiera la moneda mexicana? Claro. El punto es que la plata es una riqueza natural que Dios puso en nuestra tierra y que esa riqueza natural no la estamos aprovechando de manera debida, independientemente de toda la problemática social de su explotación y las consecuencias naturales a la tierra. En ese sentido, lo que a mí me interesa es que la plata rinda todos los beneficios que puede rendirle, por un lado, a los dueños de la tierra en cuyo subsuelo se encuentra la plata, por otro lado, a la nación mexicana, ya que ella es por mandato constitucional la dueña de los bienes que tenemos en el subsuelo, llámese petróleo, se llamen minerales o cualquier otra sustancia que en el subsuelo se encuentre. Y desde luego, finalmente, a todo el pueblo mexicano, para que no nos pase lo que tradicionalmente nos pasó y nos sigue pasando con el petróleo. El petróleo es nuestro, dicen, pero finalmente nosotros tenemos que pagar el petróleo y sus derivados más caros que inclusive otros países que no lo tienen. Bueno, la idea es que la plata nuevamente sea moneda en México. Esto trae como consecuencia un primer y enorme beneficio. Ese beneficio consiste en el hecho de que al circular la plata como moneda, que no necesariamente tiene que circular la moneda
porque la gente podría pensar, bueno, si yo tengo 1,000 pesos, ¿cuánta plata voy a tener o de qué tamaño va a ser la moneda o me va a romper la bolsa del pantalón? Puede circular el papel moneda, pero como el respaldo de la plata. ¿Esto qué significa? Que se establecería el patrón plata en México, que permitiría que el ciudadano pudiera tener la plata en la mano de 20 pesos, de 50 pesos, de 100 pesos, o podría tener un papel, que es el billete, que está respaldado por la plata, con valor de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, etcétera, que le permitiría exigir en un momento dado, al presentarse en el banco, que le entreguen a cambio de ese papel, que es el billete actualmente, que le entreguen la cantidad de plata que está respaldada por ese billete de 20 pesos, 50 pesos o 100 pesos. ¿Qué sucedería? El Banco de México emitiría la moneda con un precio determinado, vamos a poner con el precio de 100 pesos. Pero esa moneda traería 50 pesos de plata a precios del día en el que se emite la moneda. Y con el poder del Estado le pone a la moneda valor de 100 pesos. ¿Qué significa? Que la persona que tiene esa moneda puede liberar alimentos, productos, etcétera, por el precio de 100 pesos, aun cuando la plata tenga solamente en el momento de acuñarse 50 pesos. El fenómeno que se lograría es, por una parte, que muchas personas van, como lo han hecho siempre, a guardar esa moneda, a atesorar esa moneda. Significaría entonces que se ha vendido en 100 pesos plata que vale en realidad 50 pesos en el mercado internacional. Entonces, en lugar de malvender nuestra plata en el mercado internacional en 50 pesos, le daríamos el valor de 100 pesos a esa cantidad de plata que tiene esa moneda. Los nacionales, como siempre, seguramente van a atesorar una buena cantidad de esa moneda. Pero nuestros visitantes extranjeros que van a obtener esa moneda para hacer sus gastos en México, también se quedan con remanente. Y cuando ven que la moneda que tienen contiene plata, no la van a cambiar normalmente al banco, sino la atesoran también y se la llevan. Y entonces pagaron el equivalente a 100 pesos y se están llevando 50 pesos de plata. Con lo cual entonces esa cantidad de plata se está vendiendo en el doble de lo que vale en el mercado internacional. Pero además, al monetizarse la plata, se reduce el volumen de plata que se puede poner en subasta en Nueva York, en el mercado internacional. Y al reducirse ese volumen, porque le estamos dando un empleo de moneda, el precio va a subir en lugar de que lo estemos mal vendiendo como lo estamos mal vendiendo en este momento. Independientemente de los otros usos que tiene la plata de carácter industrial de diverso tipo y que naturalmente por su calidad, la plata mexicana es la mejor plata del mundo, por su calidad ha alcanzado valores muy importantes. Entonces, la idea es esa, que el peso mexicano esté soportado por un volumen X de plata que se guarda en las bóvedas del Banco de México y que adquiere un mayor valor. La plata en la bóveda convertida en papel moneda que vendiéndola en el mercado internacional. Bueno, pues vamos a un corte y de regreso la pregunta es ¿qué pasaría a nivel internacional, ¿no? Si los otros gobiernos y Estados Unidos estarían conformes o tendrían alguna cosa que decir a manera de oposición a esta autonomía mexicana y a esta fuerza de la economía mexicana que podría resultar de monetizar la plata. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV con Juan Ramón Jiménez, don Víctor García Lizama, y yo les pregunto, ¿qué habría como oposición de parte de otros países, sobre todo Estados Unidos, si México advirtiera que puede alcanzar autonomía y soberanía económica y en muchos otros sentidos a partir de la monetización de la plata? Es una excelente propuesta, Tere García, porque ahora con la crisis que se nos ha venido encima a México, a los mexicanos, con el arribo del nuevo presidente Donald Trump, sería una coyuntura histórica para México recuperar la soberanía monetaria, que la hemos perdido desde 1944, cuando fueron los acuerdos de Bretton Woods o acuerdos de posguerra, en donde Estados Unidos impuso al mundo el patrón dólar. En aquel entonces el patrón dólar estaba indexado o fijado a la paridad de $35 la onza Troy, es decir, un dólar se podía convertir, como decía hace rato don Víctor, un dólar se podía convertir en oro. Ningún país lo hizo hasta que Francia en 1988, con el general de Gaulle, le exigió a Estados Unidos: yo tengo tantos dólares, ahora conviértemelos en oro. Entonces estaba la guerra de Vietnam, estaba el movimiento estudiantil, también muy fuerte en Estados Unidos, y Estados Unidos en 1971 decide unilateralmente desligarse del oro, es decir, no acepta la convertibilidad, como eran los acuerdos de Bretton Woods de 44, de convertir los dólares en oro. Entonces viene una inconvertibilidad y el dólar se devalúa 10% en 1971. Estamos hablando de que valía en el 71 $38 la onza Troy de oro. Ahorita que estamos aproximadamente a $1,350 la onza Troy, pues vamos viendo que el dólar se ha devaluado frente al oro bastante. Entonces México está sufriendo esa devaluación del dólar frente al oro. Es el momento de pedir soberanía nacional, es decir, regresar a nuestro antiguo patrón plata. Y esto nos daría, solamente hice yo el cálculo, nos daría ahorita un valor, si regresáramos al patrón plata, de 4 pesos punto 6 o 4.6 pesos por dólar, en lugar de los 22 que casi tenemos. Entonces esto sería un acto histórico, verdaderamente regresar, porque no vamos a pedir otra cosa más que regresar a nuestro patrón histórico, oro-plata. Eso sería importante, por otro lado, porque, por ejemplo, cuando hubo un nacionalismo económico en México, se crearon los petrobonos. La gente invertía en petrobonos y pues tenían liquidez. Eran como los certificados de la tesorería, los CETES. Ahora sería ideal hacer unos bonos de plata, que se hicieron también como experimento. Esto daría rendimientos a la clase empresarial, a la clase media, a los pequeños negocios, para que estuvieran protegidos de los movimientos de la plata. Ahora, lo interesante en esta coyuntura sería desligarse del patrón dólar, ya que Donald Trump, mi punto de vista, puede ser un poco, digamos, un poco difícil de entender. Pero si él está derrumbando el Tratado de Libre Comercio, pues nosotros podemos separarnos del patrón dólar y entonces hacer una especie de moneda continental basado en el peso mexicano, que ya Estados Unidos lo propuso en una época propuso el amero como moneda del Tratado de Libre Comercio para integrar monetariamente a Canadá, Estados Unidos y México. Entonces nosotros podríamos proponer un amero, pero para América Latina. O sea, en base a la plata mexicana y al oro que también tiene América Latina. Entonces, haríamos una convergencia de monedas en respecto al amero o al peso mexicano, como si no nos gusta esta propuesta que había hecho Estados Unidos para crear una moneda continental. Entonces, creo que sería la coyuntura, el momento histórico para que México regrese a su patrón plata. Esto, además, sería necesario, ya hicimos una propuesta cuando estábamos en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de crear una bolsa minera donde nuestros minerales, que son abundantes, y como decía don Víctor, y estoy totalmente de acuerdo con él, el artículo 27 constitucional nos habla de la soberanía
del pueblo de México, no del gobierno, del pueblo de México sobre los recursos del subsuelo. Todas las leyes que se han hecho posteriores a 1982 no están con el espíritu constitucional del 27. Entonces eso genera un problema de constitucionalidad. Es decir, no, las leyes secundarias, los reglamentos no están de acuerdo con el espíritu de la ley primaria. Pero entonces ahí nos vamos a la oposición que podría surgir desde dentro, todos los concesionarios mineros. Exactamente. ¿Cuáles serían los argumentos que ellos podrían poner para oponerse a la moneda de plata o no tendrían argumento? Bueno, para oponerse a la moneda de plata no tendrán argumentos. Obviamente los concesionarios tienen determinado régimen jurídico establecido en su propia constitución y tendríamos que ver no violentar los compromisos que el Estado mexicano adquirió con el concesionario al momento de otorgarle la concesión. Serían casos concretos que habría que estudiar, pero yo coincido con lo que dice nuestro amigo el señor licenciado en Economía, experto en estas materias y en muchos otros más, en el sentido de que, así como tuvimos en un momento el petrobono, podríamos también tener el bono de plata, que sería para manejar grandes cantidades de inversión y que podría ser una medida paralela a la de la monetización para los pequeños inversionistas, ¿verdad? De tal forma que el inversionista pequeño pudiera adquirir la plata y ahorrarla y ver crecer su capital mediante el incremento en el valor de la moneda. Hay que tomar en cuenta que en el siglo XIX prácticamente en todo el mundo lo que circulaban eran los metales como moneda, la plata, el oro, el cobre, etcétera, y que fue a partir de los tratados que establecieron que el establecimiento del patrón oro, cuando en todo el mundo comenzó a dejarse a un lado los metales y se usó el papel, que se llamó papel moneda. Pero en efecto, lo que sucedió fue que después los Estados Unidos habían impreso tal cantidad de papel que ya no lo podían soportar como correspondente entre la cantidad de oro que había en el Tesoro norteamericano y el papel que habían emitido y que tenía todo el mundo en dólares. Y por esa razón Nixon denunció el tratado y se liberó el patrón oro respecto del dólar, porque si los poseedores de los dólares se presentaban al Tesoro americano a reclamar el oro, pues no podían entregar esas cantidades de oro, ¿no? Y entonces la economía norteamericana está subsidiada por todos los países con los que tiene en los que tiene alguna inversión, ¿o? Bueno, yo no sé si está subsidiado o no, lo que yo sé es que los dólares ya no están respaldados por el oro del Tesoro norteamericano. Los dólares estarán respaldados por la fuerza productiva de la nación americana o estará respaldado por la fuerza productiva y las armas de la Unión Americana, pero desde luego, como quiera que sea, es el dólar el que se ha enseñoreado en toda la economía del mundo, incluyendo la economía china, que se dice tiene en la actualidad más dólares que los que tiene el pueblo norteamericano. O sea, hay cosas que ya no son tangibles en ese sentido y que son un poco ilusión de los números de los manejos internacionales. Uh-huh. Y entonces a Estados Unidos no le gustaría mucho que México tuviera moneda de plata. No, obviamente no le gustaría que dejásemos de adquirir dólares con nuestros insumos, con nuestros productos, con nuestras materias primas, y que en lugar de eso nos conformásemos con aprovechar nuestros propios minerales, nuestra propia plata en este caso concreto, que también tenemos oro, y tenemos oro en abundancia, aun cuando también adquirimos del exterior oro. Es decir, nuestra moneda podría estar respaldada por el oro y por la plata. Hablamos de la plata porque ahí somos líderes en el mundo. Desde luego, ¿qué es lo que sucede cuando el dólar es la moneda más fuerte y que es la que todos los países usan para sus reservas? Bueno,
Pues lo que sucede es que tenemos que comprarle a Estados Unidos esos papeles que se llaman dólares, y para comprar lo que tenemos que hacer, pues mandarles materia prima. Entonces nosotros mandamos materia prima que ellos nos pagan con papeles que no tienen respaldo más que el de la fuerza del el poder del Estado norteamericano, ¿verdad? Y son papeles que luego ni siquiera los tenemos en realidad, porque se convierten en pagarés o en otro tipo de documentos. Son números simplemente, son compromisos internacionales, pero nuestro maíz, frijol, arroz y la propia plata que mandamos, eso sí es tangible. Entonces estamos cambiando productos esenciales que tenemos en el país por papeles o por cuentas. Anótamelo en la cuenta, ya te debo tanto, ¿verdad? Sí. Y naturalmente que eso no es como muy serio, muy formal. No, claro, no nos conviene porque no, de papeles no se come, ¿verdad? No se alimenta. Pues no, tampoco la plata, pero finalmente la plata tiene un valor tanto como joya, ¿verdad? Como artículos para la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es más útil. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV. ¿Hay algún atorón? Porque se ha propuesto ya que exista pues una ley, algo que modifique y que permita usar la plata como sustento de la economía mexicana. Y se ha detenido, no se aprueba esa ley. Está atorada por intereses particulares de los 16 mineros empresariales que tienen las concesiones. Son 250 empresas canadienses que hay en el país. Pero 16 mexicanos que 16 habrá mexicanas.
El hecho es muy complejo porque ya se entregaron concesiones, porque ya existe un respaldo del gobierno federal al respecto. Sin embargo, dentro de ese proceso de globalización es posible tener un acercamiento con las canadienses, sobre todo las empresas canadienses, que son las que están sacando la materia prima, producen onzas Troy de plata y se las llevan a la bolsa de Vancouver. Entonces tendríamos que hacer una investigación sobre la bolsa minera de Vancouver, cuánto es el valor agregado que le han dado a la plata mexicana, para exigir de manera lo que se hace en el petróleo, los saudis lo hacen en el petróleo, le llaman netbacks, o sea, una especie de regalías. Tú le das valor agregado a mi producto que es estratégico, regrésame tanto. México ha sido muy laxo en ese tipo de cosas, por no decir ignorante, pero el hecho es que los saudis han avanzado mucho en la venta de productos estratégicos, es decir, la plata y el oro son estratégicos. México es la 10ª potencia en oro a nivel internacional. Entonces somos la número 1 en plata y la 10ª en oro, pero eso no nos deja gran cosa al país. Y esto es por lo que tú decías anteriormente, y yo quería hacer una acotación a eso. El tema, por ejemplo, Estados Unidos no le va a gustar que nos separemos del dólar, pues claro que no le va a gustar, porque nosotros le pagamos un tributo al dólar que se llama señoriaje. Aproximadamente es el 5% del Producto Interno Bruto de México. Por tener dólares en la reserva del Banco de México, le tenemos que pagar un tributo al dólar. Entonces, este es otro problema más que habríamos que ver. A Estados Unidos no le va a gustar que le dejemos de pagar tributos. Entonces, yo propongo como una cosa moderna, global, que hagamos una investigación sobre el valor agregado de la plata, cuánto ha sido el valor agregado que, en este caso, las empresas canadienses, porque las mexicanas se quedan en el país, reinvierten en el país de alguna forma u otra. Las canadienses se llevan la materia prima del país y le dan valor agregado fuera. Entonces, decirles, pues nos debes como país soberano, como país del Tratado de Libre Comercio, no ha desaparecido, nos debes un porcentaje de netbacks, de regalías. Y segundo, crear nuestra bolsa minera. Por eso, este es un proyecto que hicimos con la gente de Taxco, de decir, pues aquí hay la riqueza histórica. Taxco es la riqueza histórica minera del país, no solamente Taxco, Real del Monte, Zacatecas, etcétera, pero Taxco, porque ahí se mueve platería y se mueve toda una serie de cosas alrededor de la plata. Entonces, el hecho de hacer una bolsa internacional, generar en las escuelas de economía, de finanzas, de contaduría, de leyes, porque se necesitan leyes al respecto, entonces una bolsa minera mexicana, nuestra. Y ahí es donde le pregunto a don Víctor García Lizama, ¿por qué se guarda siempre en el cajón la propuesta? Porque casi cada sexenio aparecen grupos que la presentan nuevamente. Desde luego que hay intereses de que eso se haga, de que se guarde cualquier iniciativa o propuesta que le dé a la plata un mayor valor en beneficio de la población mexicana y de la nación mexicana. Fíjense que hay una cosa muy curiosa. Del petróleo todo mundo ha hablado siempre, todas las personas, cualquier persona, no tiene que ser ilustrado, universitario, politécnico, etcétera, para que pueda hablar acerca del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo todo el pueblo lo consume, de manera directa o de manera indirecta, al utilizar el transporte o al pagar el transporte de las mercancías que consumen. Entonces, todo el pueblo sabe del petróleo y todo el mundo discute acerca del petróleo. Pero de la minería, del oro y de la plata, no es un asunto que el pueblo tenga presente, porque no es sensible al pueblo el oro y la plata, porque no tienen acceso al oro y a la plata. No lo necesitan como un elemento de uso diario. Entonces eso ha traído como consecuencia que los gobernantes en general y tradicionalmente puedan hacer con nuestra riqueza minera lo que quieran, ahora sí que en la sombrita. Porque además, pues antes no teníamos el maravilloso sistema de comunicación del Internet como lo tenemos ahora y que está al alcance de todo mundo. Y al no ser un tema sensible para el pueblo, el oro y el plata, realmente se dejó en manos de los gobernantes que hicieran lo que quisieran y que dispusieran lo que quisieran.
Naturalmente, pues es una riqueza extraordinaria la que tiene México con sus minerales, no solamente el oro y la plata, sino con muchos otros minerales que producimos como cobre, etcétera, etcétera. Esto trae como consecuencia que el asunto de los minerales pues, se haya dejado meramente en manos de los legisladores, y los legisladores obedientes al Poder Ejecutivo pues hacen lo que les indiquen. Naturalmente que existen fuertes intereses nacionales e internacionales que evitan que esta riqueza que es nuestra la podamos aprovechar y sirva como palanca de nuestro desarrollo. Entonces tenemos que insistir en el tema de la necesaria regulación correcta de nuestros minerales, de la explotación, de las regalías, del uso de los materiales, etcétera, etcétera. Hay que tocar el tema y sacarlo a la luz pública y no dejar, como decías en un principio, que sucediera, que no dejar que suceda lo que viene sucediendo, de que alguien saca el tema, dura el asunto 1, 2, 3, 4 días y inmediatamente se manda al cajón y se vuelven a olvidar de este tema fundamental, tan fundamental como el petróleo mismo. Tan fundamental. Y las mineras son tan importantes como las refinerías, ¿no? Claro. Si las refinerías y las mineras están en manos de personas privadas, de empresas privadas, y no en manos del gobierno, lo que está en el subsuelo, que era nuestro, en el momento que sale del subsuelo ya no es nuestro porque sus dueños son los que lo sacaron. Esas son las concesiones. Sí. Pero cualquier concesión considerada inconstitucional porque son bienes de la nación lo que están extrayendo, pues habría que declararlas inconstitucionales. Esa es una propuesta social de algunos grupos bien informados y no se les ha escuchado debidamente. Claro, ahora, el gobierno de México tendría la capacidad para administrar refinerías y mineras. Claro, lo hicimos. O sea, claro. En la época que fui alto directivo de la Secretaría de Energía y Minas, estuve encargado de minería. Éramos 300 gentes, solamente la Dirección General de Minero-Metalurgia, o sea, la metalurgia es el valor agregado a la minería. Y ahorita solamente son 10 gentes en la Secretaría de Economía, se desmanteló toda la industria minera. En la medida que fueron privatizando. En la medida que se fueron privatizando y que Salinas le llamó desincorporando las reservas mineras. Ahorita que decía don Víctor, otros minerales, yo recuerdo ahorita el caso patético del titanio. El titanio, el mar te lo acerca en las costas de Oaxaca y los mexicanos no aprovechamos esa riqueza. Es una empresa finlandesa llamada Kemira, que le da valor agregado y se llama dióxido de titanio, que es todo lo que le da color blanco a las cosas, a las mercaderías. Entonces imagínate una enorme riqueza que te aproxima el mar y se lo llevan los finlandeses en este caso. Y así existe el berilio también, que está en la frontera con Texas, que se lo lleva la NASA para proteger sus naves espaciales. Y México no le da valor agregado, no tiene una reserva minera estratégica como la tiene Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene una reserva minera estratégica, pero México no la tiene. Ha sido descuido, ha sido vendimia de México, lo que hemos venido diciendo, que México se entrega a pedacitos, se va vendiendo a pedacitos a otros. Pues se ha entregado, se ha entregado eso. A ver, ¿qué nos dices, don Víctor García? No, yo lo que digo que eso realmente es nuestra tragedia, ¿no? Nuestra tragedia es que nuestros gobernantes, no de hoy, o no solamente de hoy, sino de tiempo atrás, no han tenido el aprecio por la nación, el aprecio por lo nuestro, y se han deshecho de él a cambio de centavos, ¿verdad? Centavos que finalmente han venido a beneficiar a los extranjeros, a los que han aprovechado la coyuntura y han adquirido nuestros insumos. Creo que el presidente Trump decía que en el Tratado de Libre Comercio el único que ha sido beneficiado es México. Pues yo creo que esa es una frase que acuñó el presidente Trump pues para poder justificar todas las medidas que ha anunciado que tomará, pero que en realidad eso no lo cree ni él, porque definitivamente México ha recibido algunos beneficios con el tratado, pero la nación más favorecida en términos reales ha sido precisamente los Estados Unidos. Así es. Bueno, pues entonces nos quedamos con la tarea de tener mayor dignidad y mayor autoestima y mayor
corresponsabilidad, sentido de corresponsabilidad con México para salvaguardar los bienes de la nación, porque finalmente es para que podamos vivir. En cada territorio hay lo necesario para que sus pobladores vivan. México tiene en su territorio lo necesario para que sus pobladores vivan y no lo estamos aprovechando, sino que lo estamos regalando, y con razón la pobreza, el altísimo índice de pobreza en México. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Pues solamente lo que decía don Víctor, la posición del presidente Trump es equivocada, porque estos son procesos de globalización. Por ejemplo, la industria automotriz produce una parte en Brasil, otra parte en México, otra parte en China, otra parte en Japón, etcétera. Entonces no puede decir Trump, vamos a regresar los empleos de la industria automotriz a Estados Unidos. No, no lo van a hacer, porque ya están globalizadas, son procesos globales. Y entonces ahí está él en una economía, por llamarle obsoleta totalmente. Es mercantilismo auténtico, no es un capitalismo moderno, global. El hecho es que antier las grandes empresas de cibernética, Google, Amazon, Microsoft, etcétera, lo están presionando, le están diciendo, estás equivocado. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir? Nada, ahora sí que es el mundo al revés. Lo que estamos viendo, fueron los Estados Unidos los que pidieron la globalización de la economía mexicana. Y ahora su nuevo líder es el que está diciendo que la globalización no es conveniente para ellos. Bueno, pues ellos la solicitaron. Quizás habría que pasarle al presidente Trump la película un día sin los mexicanos, ¿no? Sí. Para que pueda ver lo que no está viendo o lo que aparentemente no está viendo. Y por otro lado hay un cuadrito que circula en Facebook y en Twitter y todo, que está Trump diciendo no a los inmigrantes y un Sioux diciendo, entonces, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Bueno, muy bien, pues muy muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sí. seguiremos documentándonos sobre el tema de la plata para darle pues mayor fluidez a esa información, que vaya circulando como idea y después se vaya consolidando en el corazón de los mexicanos hasta que sea una propuesta formal, seria, insistente en Cámara de Diputados y Senadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.